de las Jornadas Iberoamericanas de Habilidad en la transformación de residuos agroindustriales a nuevos productos. Hoy este bloque va a ser de la temática vino y la primera ponente va a ser la doctora Carmen Soto del CREAS de Chile. ¿Estás ahí, Carmen? Sí. Sí, acá estoy. Hola. Voy Perfecto. a empezar a compartir cuando tú me digas. Bueno, si querés, podés empezar a compartir, que yo hago una breve introducción. La doctora Carmen Soto es ingeniera civil bioquímica con grado de magíster y doctor en ciencias en ingeniería. Pertenece al Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables, el CREAS, donde enfoca su labor en el desarrollo de procesos de recuperación de biomoléculas y en la regularización de residuos agroindustriales para el desarrollo de ingredientes y alimentos saludables y funcionales. El título de su ponencia va a ser El potencial de la industria del vino para convertirse en un ecosistema circular. Cuando Muchas quieras, gracias. Carmen. Cuando quiero, sí. Luciano, por favor, ¿me avisas que si se ve la presentación como tal? Sí, 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 se ve perfecto. Ya. Bueno, entonces, muy buenos días a todos y buenas tardes a quienes también nos están viendo desde el otro hemisferio. Como mencionó Luciano, agradeciéndole a Luciano la presentación, hoy día voy a hablar un poquito sobre el potencial de la industria del vino para convertirse en un ecosistema circular. Ayer tuvimos presentaciones sobre la cerveza, hoy día hay muchísimas presentaciones interesantes sobre el vino, así que esto va a ser como una especie de resumen para dar partida a esta jornada. Em, Vamos a ver si es que quiere avanzar. Ahí sí. Vamos a hablar un poquito del vino y su producción mundial. Al igual como pasó con la cerveza, que lo comentábamos ayer, esto es una bebida alcohólica, en este caso, producto de la fermentación de las uvas o del jugo de las uvas. También es una bebida popular, tanto así que cerca de hace 8.000 años atrás se descubre que se generaron las primeras fermentaciones de uvas y ya hace 4.000 años se empezó a generar este producto como tal, es decir, alguien que estaba especializado o generaba la fermentación de este jugo de uva para obtener esta bebida alcohólica. A nivel mundial, los mayores productores de vino son los que se muestran en la pantalla, donde está Italia, Francia, España, y los niveles de producción de vino bordeaban, por ejemplo, en este caso para el año 2016, sobre los 230 millones de hectolitros, siendo los mayores consumidores Estados Unidos, Francia e Italia. Dentro además de este mapa de producción de vino se encuentran países como Chile, de donde estoy hablando en este momento, que es reconocido como un buen productor de vino. Y le he mencionado que también sucede con Argentina, que ya para el año 2024 se, perdón, se presenta ya en este mapa de producción No y podemos. que además tiene una variación anual, es decir, que ha generado en los últimos años un incremento en la plantación de uvas especializadas para la producción de vinos y además en la exportación de esta bebida alcohólica. En general, contarles que en los últimos años, al igual como sucedió con la cerveza, hubo una pequeña baja de la producción de vino dado por en primer lugar, por el COVID, por la pandemia, pero los climas extremos en ambos hemisferios, exceso de lluvias o sequías, todos extremos, y o mucha cambios de temperatura generaron que se desplomara esta producción a nivel mundial y bajara un poco la producción de estos líderes como son Italia, Francia y España. Sin embargo, seguimos teniendo muchísimo vino a nivel mundial. ¿Cómo se elabora el vino? Y esto obviamente lo tienen que conocer ustedes mejor que yo, la gente de la empresa. Tomamos las uvas, hacemos un estrujado y separación. En muchos casos tiene una prefermentación ahí. Depende del tipo de uva, si es tinta o es blanca, el proceso que estamos viendo en este punto de prefermentación. Se hace la fermentación del vino tinto, se procesa o se hace la fermentación del vino blanco y generamos posteriormente lo que es un filtrado, si es que está la fermentación maloláctica y la maduración o envejecimiento del vino que es tan relevante para obtener productos de distintas calidades y distintos
aquí la palabra no la conozco bien, pero aromas y sabores que son característicos de distintas cepas y además distintas vinícolas. Ahora, ¿cómo se generan los subproductos? En general, tenemos distintas etapas donde podemos generar estos subproductos. La primera, sí o sí, es en la llegada de la uva. Cuando hemos estado en alguna empresa grande productora aquí a nivel nacional, podemos ver que el calibre de las uvas a veces no es adecuado para poder pasar al proceso de fermentación. Esto es indicado por las mismas empresas, entonces generan un primer residuo que son uvas de pequeño calibre o que tienen contenidos de azúcares muy bajos, que en realidad su procesamiento generaría un costo demasiado alto para obtener un vino de calidad. Además, tenemos obviamente los residuos que salen del estrujado y la primera separación o de cada uno de los filtros. Estos residuos son reconocidos a nivel mundial por tener muy buenas características. Se reconocen como el orujo de uva o el bagazo de vino, y, pero no son los únicos subproductos que nosotros encontramos. Aquí quiero que pongan atención un poquito respecto de lo que les voy a contar, porque en realidad es la clave, según mi punto de vista, para lo que es la economía circular de una industria tan grande como esta es industria vitivinícola. Cuando nosotros queremos generar vino, y como les mencionaba, tenemos esta producción del orujo o el bagazo, dependiendo de las componentes que tengan, tenemos un primer subproducto que hace unos 20, 30 años aquí en Chile recién se empezó a aprovechar para obtener, por ejemplo, aceite de semilla de uva. Además, cuando nosotros obtenemos este aceite de semilla de uva, nos queda todo el resto de la semilla que podría ser utilizado como un compuesto bioactivo o como una fuente de compuestos bioactivos. Nosotros sabemos que las uvas, particularmente las tintas, tienen muchas catequinas, epicatequina, procianidina e incluso resveratrol, que son considerados compuestos de elevada característica funcional o nutricional. Entonces, existen en el mercado extractos de semilla de pepa de uva, que en realidad son la pepa de uva molida en muchas oportunidades. Por otro lado, además, el resto de lo que nos sobra en lo que es la producción del vino, que es el orujo, se puede utilizar para obtener compuestos. Estos compuestos que mencionábamos, tanto para su uso en la industria cosmética o alimenticia, de acuerdo a esta presencia de compuestos antioxidantes de que además tenemos toda esta, todo esta extra de materias que podríamos aprovechar como los escobajos, las hojas o incluso el mismo resto de la semilla después de haberlo extraído. El aceite. Podríamos aplicar un proceso biotecnológico y aprovechar la fibra soluble y otros compuestos que están ahí, o incluso mediante otro proceso biotecnológico generar la producción de metano que pueda alimentar a esta misma empresa como una fuente renovable de energía. Es decir, esta industria es un potencial industria circular. Podemos aprovecharla de muchas maneras. Y como mencionábamos ayer, por ejemplo, para el caso de la cerveza, en este momento principalmente se utiliza para alimentación animal, para poder, como mejoradores de suelo o haciendo compost, o para obtener sus extractos, ya sea para la industria alimentaria y cosmética. Particularmente, el orujo de uva como subproducto es el resultante, como habíamos mencionado, de la acción del mosto y la obtención del vino. Contiene tallos, piel, pulpa, semillas y racimos. Todo depende de Se generan a nivel mundial y cada año sobre 4 millones de toneladas de orujo, considerando esta producción que habíamos mencionado antes de 230 millones de hectolitros de vino. ¿Cuáles son las características de este subproducto? Ya no llamémoslo de desechos, sino intermedia, pero además tenemos un alto contenido de proteínas y tenemos
lo que por su conoce es que posee compuestos fenólicos con actividad antioxidante o compuestos antioxidantes, como habíamos mencionado antes, la catequina, picatequina, las procianinas espectaculares y el resveratrol. ¿Qué podemos hacer entonces para aprovechar por sus fracciones? Como habíamos mencionado, y aquí voy a dar rápidamente tres ejemplos para después dar paso a las otras las charlas puntuales sobre algunas de las áreas de aprovechamiento de los residuos de la industria del vino. Luego de extraer el aceite, nos queda una gran cantidad de semilla. Dependiendo del tipo de uva, el aceite de pepa de uva va desde el orden del 10%, puede haber un 20%, pero nos queda muchísima materia prima que es rica en fibra y además rica en compuestos fenólicos. Si nosotros hacemos procesos de extracción, por ejemplo, podemos, dependiendo el tiempo y las condiciones podemos ir recuperando compuestos fenólicos. Esto es algo que nos permite generar un mayor aprovechamiento de esta materia prima. En otros casos, tenemos además que podemos utilizar el orujo completo, ya sea con pepa, las pieles, las cáscaras, principalmente como se ven en las imágenes, tenemos muchas cáscaras. Esto tiene un potencial por la presencia de compuestos fenólicos, como habíamos dicho, ¿cierto? Y sin embargo, su recuperación depende de múltiples variables. Dentro de esas variables, como se hizo mención ayer y como en general todos saben, como esta materia prima es muy húmeda, necesitamos disminuir la humedad de la materia prima de manera de que no se estropee, no se eche a perder y podamos aprovecharla y además almacenarla de mejor manera. No podemos tener cientos de toneladas almacenadas o fuera de la empresa tratando de que lleguen vectores o limitando un poco su potencial aplicación. Entonces, una de las condiciones y características que tienen los procesos para poder valorizar el orujo de uva es que necesitamos evaluar cómo hacemos estos procesos de secado. Ya vemos, por ejemplo, que procesos como la liofilización nos permite recuperar compuestos fenólicos, pero también algunos procesos más económicos, como son los procesos convectivos y que cualquier empresa podría instalar debido a su bajo costo, o incluso el secado solar, nos permite recuperar una mayor cantidad de estos compuestos. ¿A qué vamos? Estos compuestos, mediante estos procesos, son capaces de liberarse porque se genera a veces una pequeña hidrólisis de la matriz. Algunas alternativas que también existen son emplear métodos de apoyo para recuperar compuestos fenólicos, como son los procesos enzimáticos. En vez de procurar de que un proceso térmico genere la hidrólisis, lo hacemos a través de un proceso enzimático donde podemos generar una mayor recuperación de estos compuestos. Es decir, existen varias alternativas donde nosotros tenemos la posibilidad de recuperar estos compuestos de valor funcional y nutricional tan apetecidos en la industria alimentaria y en la industria cosmética también. Pero también pasa, como les habíamos mencionado, que podemos utilizarlo de forma completa. Acá hay pequeños ejemplos donde lo fundamental es que si nosotros tenemos una matriz vegetal, yo creo que la primera idea que a uno le viene en la cabeza para poder utilizarlo en un alimento es hacer una harina. Y para hacer una harina podemos utilizarla después en múltiples productos. Uno de ellos es el pan. Podemos hacer panes con una presencia de compuestos, digamos, bioactivos, que pueden ser fibra, que está presente en el orujo, además de los compuestos fenólicos, aunque se pierden un poco por el horneado, pero además nos da una pigmentación que hace más atractivo el tipo de pan muchas veces. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la elaboración de galletas o galletones saludables que contienen esta fibra y estos antioxidantes. Y actualmente, más allá de trabajar solo con los extractos, estamos trabajando con la materia prima completa para poder hacer productos extruidos que puedan ser incorporados, por ejemplo, en el desayuno, ya sea con un yogur o con una leche que puedan ser consumidos, o si no, incluso en alimentación animal, donde se le adiciona un poquito de esta, hasta un 5 tal vez un 10% de esta matriz vegetal, de manera de que el pellet que se genera permita tanto a mascotas como gatos o perros poder tener un alimento de mejor calidad. Y es así como nosotros podemos ir aprovechando completamente esta materia prima.
Finalmente, para no seguir con esto, porque tenemos hartas charlas interesantes, una foto nuevamente del equipo. Como les mencionaba, somos un equipo de laboratorio no muy grande, pero que hacemos muchas cosas. Hacemos desarrollo científico tecnológico y particularmente muestro a nuestro lado derecho, a por lo menos el mío, al equipo que trabaja. Es un equipo multidisciplinario que en este momento nos encontramos con un proyecto bastante grande de manera de poder evaluar estas características y esta revalorización integral de lo que es el orujo de uva o el bagazo de uva, tanto así como estudiar los efectos de los procesos sobre la disponibilidad de estos compuestos bioactivos y además ver cómo influye en el consumo, en este caso con un modelo animal, y esperamos en un futuro poder hacerlo ya en un estudio clínico. Y obviamente mostrar al equipo del CREAS, porque nosotros hacemos ciencia, también nos metemos en lo que es el desarrollo de prototipo, como se los mostramos recién, como es el galletón, pero no lo hacemos solo, somos un equipo multidisciplinario, como les había mencionado, y con tareas distintas en el área también de lo que es el desarrollo de prototipos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, muy clara la presentación. Y ahora vamos a dar lugar a la presentación de la doctora Marisa Nicolai. ¿Está por ahí? Sí. Sí. Si querés, Marisa, podés poner la presentación. La doctora Marisa Nicolai es profesora e investigadora en la Universidad Lusófona de Portugal como parte del CEBIOS. Con una consolidada carrera en química, centra su investigación en la aplicación de técnicas analíticas en salud y nutrición. Se ha dedicado a la caracterización y aplicación de la harina de orujo de uva en la nutrición humana, evaluando su potencial funcional, con especial atención a la valorización de subproductos agroalimentarios y la sostenibilidad. El título de la presentación es Valorización nutricional de la harina de orujo de uva, un enfoque alimentario funcional sostenible. Cuando quieras, Marisa, puedes comenzar. Muchas gracias por la presentación, pero debido a mi español voy a optar por hablar en portugués. No hay problema. Boa tarde a todos. Vou começar a minha apresentação, começando aqui por falar-vos sobre a valorização nutricional da farinha de bagaço de uva, no seguimento da apresentação feita agora por a doutora Carmen Soto, que vem complementar, no fundo, aquilo que nós temos estado a desenvolver aqui na Universidade Lusófona. Portanto, vou falar então, relativamente a esta valorização, uma abordagem sustentável em alimentos funcionais. Os resíduos agroalimentares representam cerca de 30% do desperdício alimentar global. Um exemplo é o bagaço de uva, que corresponde a cerca de 20% do subproduto da vinificação. Contudo, o potencial deste bagaço permanece frequentemente subaproveitado. Este subproduto é particularmente interessante pela sua elevada concentração de fibras, polifenóis e antioxidantes, compostos com reconhecido benefício para a saúde. No contexto de uma economia circular, é fundamental nós transformarmos estes resíduos em ingredientes funcionais de elevado valor acrescentado. O nosso trabalho aqui desenvolvido tem tido foco no desenvolvimento de uma farinha sustentável, integralmente também preparada aqui a partir do bagaço de uva, com propriedades nutricionais e funcionais promissoras para a aplicação na indústria alimentar. Portanto, pretendemos promover a sustentabilidade e inovação nos sistemas agroalimentares. O bagaço de uva resulta da vinificação, constitui um dos principais subprodutos da vinificação. Estima-se que, a nível global, a produção anual de vinho gera cerca de 77 milhões de toneladas de bagaço de uva, o que representa uma quantidade significativa de resíduos orgânicos. O seu destino habitual, nomeadamente o depósito em aterros, leva a sérias preocupações ambientais, incluindo emissões de metano, um gás de elevado potencial de aquecimento global, e contaminações do solo, tornando assim urgente a adaptação de estratégias de valorização sustentável.
Para além do impacto ambiental, o bagaço também destaca-se pelo seu elevado teor nutricional. Portanto, é composto por cerca de 40 a 60% de fibra alimentar e cerca de 15% de compostos fenólicos, como já foi referenciado anteriormente. Entre os compostos bioativos mais relevantes que nós conhecemos e que são mais mencionados são o resveratrol e antocianinas, que são reconhecidos pelas suas propriedades antioxidantes e pela sua associação à prevenção de doenças cardiovasculares. Na nossa ótica, na ótica do nosso grupo de investigação, deixa de ser apenas um resíduo agroindustrial problemático para, neste caso, afirmar-se como uma matéria-prima com elevado potencial. Portanto, aqui passível de ser então integrada em cadeias de valor sustentáveis e inovadoras no setor alimentar. O bagaço de uva representa uma composição, uma composição nutricional e funcional de elevado interesse, posiciona-se como um ingrediente promissor na formulação de alimentos saudáveis e sustentáveis. Foi o que nós demonstramos neste trabalho, que nós publicamos em 2024, com farinhas de casta branca, neste caso casta Arinto, e de casta tinta Touriga Nacional. Portanto, do ponto de vista das macronutrientes, o bagaço da uva distingue-se por apresentar um elevado teor de fibra, como é possível visualizarem, tanto solúveis como insolúveis, e pode ser também uma fonte proteica com um teor baixo de gordura. Portanto, esta composição torna especialmente atrativo para aplicações alimentares funcionais. Adicionalmente, o bagaço é rico em compostos bioativos, particularmente nos polifenóis, incluindo as antocianinas e os flavonoides, que contêm uma reconhecida capacidade antioxidante. Este também é resultado da nossa publicação. Portanto, estes componentes conferem ao bagaço, portanto, benefícios funcionais relevantes, como potencial pré-biótico associado à fibra alimentar, bem como também propriedades anti-inflamatórias atribuídas aos polifenóis, reforçando assim a sua aplicabilidade na promoção da saúde através da alimentação. A valorização do bagaço como ingrediente funcional depende, obviamente, da adoção de técnicas de processamento sustentáveis, capazes de manter e preservar os compostos bioativos, otimizar as suas propriedades nutricionais. Destaca-se aqui a secagem, neste caso, que pode ser por liofilização ou através da secagem em estufa ou ao ar, como foi também mencionado. Estas duas abordagens, a liofilização e a secagem, são normalmente duas abordagens muito comparadas e muito utilizadas. A escolha do método de secagem tem um impacto significativo nessa retenção de compostos bioativos, nomeadamente das antocianinas. Portanto, os estudos mais recentes demonstram que a secagem em baixa temperatura vai permitir, então, preservar até 90% do teor destes bioativos, evidenciando assim a importância da otimização de condições térmicas. Por outro lado, também é crucial a parte da moagem, portanto, uma vez que o próprio tamanho da partícula influencia diretamente a biodisponibilidade dos compostos bioativos. Portanto, a redução adequada da granulometria pode facilitar a incorporação desta farinha em matrizes alimentares e melhorar a absorção também dos nutrientes. Portanto, estas estratégias de processamento, quando bem ajustadas, portanto, permitem maximizar o valor funcional da nossa farinha, portanto, a farinha de bagaço de uva integral, mantendo então esta integridade dos seus constituintes e promovendo então aqui de forma prática as práticas sustentáveis da cadeia, neste caso da cadeia agroalimentar. Portanto, a incorporação desta farinha em alimentos tem vindo a revelar-se, do nosso ponto de vista, eficaz para melhorar o perfil nutricional de diversos produtos, neste caso de maneira a melhorar as suas capacidades também sensoriais. Dos vários ensaios que nós temos feito a nível laboratorial, temos feito mais na área da panificação. Portanto, aqui mostra-nos que a substituição parcial da farinha tradicional, portanto a farinha de trigo, por 5 a 10% desta nossa farinha integral de bagaço de uva, tem demonstrado aumentos significativos no teor de fibra, mantendo a textura e a aceitabilidade dos produtos finais.
Esta aplicação revelou-se promissora, tanto do ponto de vista nutricional como tecnológico. Outros produtos, como snacks e bolachas, também a adição da farinha, tem promovido um aumento da atividade antioxidante e contribuído também para o desenvolvimento de alimentos com propriedades funcionais acrescidas. Importa também destacar, neste caso, a aceitação do consumidor, que também é muito importante. Portanto, através de ensaios sensoriais, realizados com pão e bolachas enriquecidas com esta farinha de bagaço de uva, demonstrar uma taxa de aprovação elevada, evidenciando então aqui o potencial de integração deste ingrediente no mercado alimentar. Portanto, a farinha, para além das suas qualidades nutricionais, evidencia benefícios relevantes para a saúde humana, sustentados por evidência científica crescente. Em termos de impacto na saúde, os polifenóis presentes no bagaço de uva contribuem para a redução de risco de doenças cardiovasculares, nomeadamente através da diminuição da oxidação do LDL, um fator-chave na aterogênese. Por outro lado, o teor de fibra alimentar favorece a saúde intestinal, promove, neste caso, a produção de ácidos gordos de cadeia curta, com efeitos positivos na homeostasia metabólica e imunológica. Do ponto de vista económico, o mercado global dos alimentos funcionais continua em expansão. Portanto, estima-se que atinja 275 mil milhões de dólares até 2025. E deste modo, esta farinha, portanto, posiciona-se de uma forma estratégica neste contexto, alinhando-se com a crescente procura de produtos clean label, sustentáveis e com benefícios claros para a saúde. Portanto, apesar do elevado potencial deste ingrediente, persistem alguns desafios importantes, que é importante relevarmos, que condiciona a sua aplicação em larga escala. Portanto, entre os principais obstáculos encontram-se barreiras regulatórias, nomeadamente o processo de aprovação, como o Novel Food, e pode ser, neste caso, também o próprio processo de produção a larga escala também, que pode depois ter neste caso, alguns problemas a nível de eficiência económica na indústria. No entanto, oferece caminhos promissores, destaca-se a possibilidade da covalorização com outros resíduos orgânicos, promovendo então estas sinergias de otimização de recursos. Adicionalmente, também torna-se essencial investir em ensaios clínicos que permitam então validar estes benefícios para a saúde e sustentar alegações funcionais com base científica e robusta. A construção então de uma estratégia de inovação circular dependerá então desta superação destes desafios e da colaboração entre a academia e a indústria e também das entidades reguladoras. Em suma, para terminar, relembro então que a farinha de bagaço de uva representa um ingrediente sustentável com aplicações versáteis no setor alimentar. A sua utilização permite-nos então reduzir o desperdício agroindustrial, ao mesmo tempo que vai acrescentar valor nutricional e funcional nos produtos alimentares. Esta abordagem constitui um exemplo concreto de aplicação dos princípios de economia circular, mostrando então como é possível nós transformarmos resíduos em recursos valiosos. Apresento aqui a minha equipa, portanto, a equipa que temos estado a desenvolver e temos estado envolvidos neste projeto desde o início, bem como todo o grupo na Universidade de Lusófona, o grupo CBIOS, e agradeço os meus agradecimentos pela oportunidade também daqui de representar este trabalho e de toda a equipa de colaboradores que tornaram estes avanços e estes trabalhos passíveis de serem então publicados e comunicados. Muito obrigada. Muchas gracias, Marisa. Muy completa la charla. Ahora damos paso a Gabriela Negri y Analía Funes, que van a hablar. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ambas pertenecen a la startup BioEleven Red Vida Argentina, en donde se dedican a la creación de biomateriales y biotextiles sostenibles. El título de su charla va a ser Del descarte al diseño, biomateriales a partir de residuos agroindustriales. Cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy honradas por esta invitación. Muchísimas gracias.
Bueno, le contamos un poco de qué se trata nuestro proyecto. Nosotros somos BioEleven, que planteamos biomateriales a partir de residuos agroindustriales. BioEleven es una startup emergente que transforma estos residuos orgánicos en biomateriales 100% sustentables y está enfocada en la economía circular, la innovación y los materiales que desarrollamos a partir de estas soluciones, generando un desafío a esta actual problema ambiental. Nosotros desde nuestra localidad lo que hicimos fue observar una problemática existente que tenía que ver con estos descartes orgánicos. Somos de la provincia de Mendoza, que sabemos que es una de las provincias de Argentina líder en producción y exportación de vinos, ajo y tomate, y empezamos a indagar qué se hacía con este descarte. Si bien con el orujo de uva se realizan y se extraen varios subproductos, todavía quedaba una gran cantidad que termina en vertederos o que terminan incinerados. Ya hay varios informes sobre la contaminación que se estaba provocando por estos descartes. Y pensando en esta problemática, es que comenzamos una búsqueda de generar una alternativa y proponer nuevos materiales, teniendo en cuenta también la problemática actual que tenemos, que hoy tenemos muchos materiales contaminantes en la mayoría de los productos que consumimos. Entonces sumamos estas dos problemáticas para tratar de atender, generando una alternativa en un biomaterial a partir de este descarte. Por eso nuestra propuesta de valor es reemplazar estos materiales contaminantes a través de productos biomateriales que sean 100% sustentables, biodegradables y la propuesta es resignificar estos descartes logrando productos de mayor valor, como es en el caso nuestro de este biomaterial. Nosotros tenemos una gama de línea de productos. Nuestra primer línea de productos se llama Revid, ya que son todos productos que derivan del orujo de uva a partir de una lámina que es muy similar al cuero, es un biocuero que lo hemos denominado cuero Malbec, ya que es una de los varietales característicos de nuestra zona. Hemos generado toda una línea de productos sustentables, especialmente también pensado en bodegas y en el enoturismo. Toda una línea gastronómica de individuales, posavasos, paneras y también todo lo que es merchandising y packaging. Esta línea está orientada a las bodegas para poder resignificar así este descarte y transformarlo en productos de valor agregado. Además de esta línea de productos, contamos con una línea de productos laminares que también derivan de otros descartes. Nuestra fortaleza o la fortaleza de nuestro proyecto es que estamos ubicados en un punto estratégico, ya que Mendoza es una región que es líder en la producción e exportación tanto de vino, ajo y tomate, lo que garantiza que nuestra materia prima sea constante. Y además tenemos un equipo interdisciplinario de profesionales que articulamos para abarcar distintas áreas dentro de nuestra empresa. Analía Funes, ella se encarga de toda la parte de vinculación y estrategias del producto. Mi nombre es Gabriela Negri, que me encargo de la parte de producción, desarrollo e investigación. Juan Pablo Llanelo, que es un diseñador industrial también, que desarrolla toda la línea de productos. Franco Piacentini, que es desarrolla o se encarga de toda la parte contable y de la administración. Y Jessica Marcat, que se encarga de todo lo que es el área de comunicación y difusión. Dentro de nuestras unidades de negocios, como les comentábamos anteriormente, tenemos planteadas 3 unidades. Leder Bio es nuestra línea de estos biocueros en formato laminar. Tenemos 3 variedades, como les comentábamos anteriormente, el cuero Malbec es el que deriva de orujo de uva, el biocuero Cherry que deriva de bagazo de tomate y el biocuero Garlic que deriva de chala de ajo. Estos 3 son estos residuos orgánicos agroindustriales que estamos procesando actualmente. Y contamos con esta línea de productos, Revid, que como les comentábamos es una línea elaborada con este biomaterial de uva. Además, actualmente también nos desempeñamos en capacitaciones y apoyo y asesoría en todo lo que tiene que ver sustentabilidad y nuevos materiales.
Contamos con alianzas estratégicas, actualmente a través del INTI y CONICET en todo lo que es el apoyo técnico-científico, también a través de la Universidad Nacional de Cuyo, transitamos un proceso de incubación y hemos recibido también el apoyo del Gobierno de Mendoza a través de la Dirección de Emprendedores, de la Subsecretaría de Cultura, y actualmente hemos generado alianzas con algunas bodegas y productores que ya están dando este paso también en la sustentabilidad, en poder gestionar su descarte de una manera más responsable y generando estas alianzas para nosotros poder contar con esta materia prima para el desarrollo de nuestros productos. Bueno, queremos también agradecer, tenemos una red de apoyo, como decíamos, INTI y CONICET, y también hemos recibido algunos premios a través de la legislatura, de la Cámara de Empresarios Mendocinos, y actualmente estamos transitando por un concurso que está promovido por la Unión Europea, que es el diseño argentino exponencial, y por algunas fundaciones importantes, como son la Fundación Bunge y British Council, y estamos atravesando procesos de mentoría que nos ayudan a poder impulsarnos y de esta manera poder expandirnos y escalar este proyecto que realmente es el objetivo que tenemos. Poder lograr de esto una producción industrial, poder procesar el descarte responsablemente y transformar este descarte en una nueva oportunidad de una alternativa 100% sustentable en materiales. Ahí les dejamos si quieren para que puedan aprovechar a escanear este QR y podamos estar en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ambas, la verdad muy interesante la charla. Bueno, y cualquier consulta, al final del bloque vamos a dar un espacio, así que si alguien quiere consultar algo, puede escribir por el chat y al final del bloque le hacemos las preguntas pertinentes. Bueno, ahora continuamos con la doctora Lucrecia Piñuel. Hola, sí, buenos días. Sí, ¿querés Tengo. ir presentando? La doctora se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y profesora adjunta de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Río Negro. Su línea de investigación se centra en el estudio de recursos fitogenéticos de la Nor-Patagonia y en la valorización de residuos agroindustriales. En los últimos años ha enfocado su trabajo en la obtención y caracterización de compuestos bioactivos, con énfasis en sus propiedades y potencial aplicación en alimentos y salud humana. El título de su presentación es De residuo a recurso, valorización biotecnológica del orujo de uva para salud e innovación. Bueno, cuando quieras. Hola, buenos días. Dale. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, por tenernos en cuenta en esta participación. Y bueno, yo le voy a contar un poco lo que hacemos acá en la Universidad de Río Negro, en Viedma particularmente. Yo pertenezco al CIT Río Negro, que es un centro de investigación y transferencia de alimentos entre el CONICET y la Universidad de Río Negro. Bueno, nuestra línea de investigación en cuanto al orujo de uva comenzó, nosotros trabajábamos en plantas nativas y un poco con la iniciativa de empezar a transferir el conocimiento que generábamos en el laboratorio y bueno, cómo podíamos ir sobre algo más productivo. Entonces, nuestra pregunta fue, bueno, ¿qué hacíamos con el orujo de uva? Bueno, que ya contaron en la primera presentación que es el primer descarte que aparece después de la primera fermentación, es un residuo sólido donde representa entre el 20 y el 30% de los desechos. Nos acercamos a una bodega local, que es la bodega Guapisa. Esta es una bodega que se caracteriza por hacer vinos a nivel del mar, es como esa es su innovación o hacerla a la orilla del Río Negro. Nos acercamos a ver qué hacían con el orujo, qué cantidad de desperdicio tenían. Y bueno, esa foto que les muestro ahí es un poco eso. Uno llegaba a la bodega y lo primero que se encontraba era con estas montañas de orujo que lo único que nos contaban que hacían era un poco de compost para los viñedos y no mucho más. Bueno, en base a lo que ya sabemos del orujo y lo que está en la bibliografía, eh, nosotros le determinamos la composición de los residuos que se estaban generando y este orujo tiene una proporción de un 60% que es de piel y pulpa residual
que queda, un 40% de semillas y un 2% de tallos. Eso es con la materia prima con la que contábamos en este orujo. Pero bueno, tenemos el conocimiento por la bibliografía de que es rico en polifenoles, gran porcentaje entre 40 y 75% de fibras y un grado de proteína entre 9 o hasta el 15% llega de proteína. Gracias un poco a la proteína, el aporte que hace la semilla, al tener alta proporción de semilla, bueno, la proteína es lo que se incrementa. Todos macronutrientes de interés tanto para la industria fitocosmética, farmacéutica o de alimenticia. Bueno, entonces nuestro objetivo fue ese, fue comenzar con una línea de investigación. Eso arrancó con un proyecto financiado por la Universidad de Río Negro, que era de transferencia tecnológica en su momento, por el año, 2019 más o menos. Y bueno, era un poco la idea de esto, empezar al conocimiento que generábamos en el laboratorio, un poco transferirlo a ver si a la industria le interesaba. Siempre enmarcado en la economía circular y en aprovechar este bioproducto. Bueno, entonces empezamos a focalizarnos en obtener un nutracéutico o obtener colorantes naturales, algo prebiótico, aislado proteico, péptidos, fibra, bueno, todos componentes o necesidades un poco de la industria actual y aprovechando la economía circular. Bueno, en base a esto empezamos a hacer nuestras investigaciones, se planteó una tesis doctoral, que es la que lleva a cargo hoy un becario de CONICET, donde empezamos a trabajar en la optimización y extracción de compuestos fenólicos. Probamos distintas formas, distintas técnicas o herramientas amigables con el medio ambiente, porque entrar en este circuito de economía circular implicaba también dejar de usar solventes tóxicos o solventes orgánicos para la extracción de compuestos bioactivos. Y bueno, entre las técnicas utilizadas usamos la extracción asistida por enzimas, ultrasonido y microondas. Los mejores rindes o mejores rendimientos para la obtención de compuestos polifenólicos hemos obtenido que es ultrasonido. Y eso a partir de un orujo deshidratado y molido, que nosotros también como que lo consideramos una harina. Bueno, a partir de estos extractos se hizo toda la caracterización química para determinar qué tipos de polifenoles teníamos a través de técnicas analíticas como es el HPLC y hicimos unos resultados preliminares para encapsular estos polifenoles, porque al momento de querer utilizarlos en una matriz alimenticia o en dermocosmética, el tema de los polifenoles son susceptibles al calor, susceptibles a la luz y se degradan perdiendo su actividad biológica. Entonces, hemos estado haciendo algunos intentos y es lo que nos queda a futuro poder optimizar la encapsulación a partir de técnicas de spray dry eh, en matrices de azúcares. Eso por un lado. Entonces, la optimización, el estudio, la biodisponibilidad, dando un producto de valor agregado de estos compuestos encapsulados. Por otro lado, nos seguimos haciendo la pregunta porque el orujo o la matriz gruesa sigue quedando, entonces, ¿qué podemos hacer con ello? Entonces, empezamos a buscar también otras alternativas de usarlo como una harina. Se ha hecho la determinación de composición proximal de tres variedades que tiene la bodega local, que es Cabernet, Malbec y Pinot Noir. Pinot Noir es como la que más se adapta a la zona, entonces también observamos que tiene mayor contenido de polifenoles. Y un plus que pudimos llegar a hacer fue la caracterización microbiológica, que fueron datos que fueron utilizados en una reunión de CONAL para incorporar la harina de orujo al código alimentario. El requerimiento lo hizo la provincia de Catamarca, incorporar el orujo de uva, pero bueno, nos convocaron como para utilizar estos resultados que teníamos de la caracterización microbiológica y que pueda ser incorporada de manera segura al código alimentario. Una vez que estén incorporadas en el código, se va a permitir la comercialización del orujo de uva como tal.
Bueno, esos fueron como nuestros aportes. Y en base a estas dos líneas, bueno, de obtener compuestos de valor agregado por un método de extracción o utilizar la harina, sí desarrollamos un pequeño prototipo, está todavía en estudio experimental y de determinaciones que nos faltan, una galletita a base de orujo de uva. Hemos llegado entre el 25 y el 30% de la composición de orujo. Todavía es un trabajo que tenemos que está terminando, Miguel, y bueno, y falta todo lo que es el estudio de la biodisponibilidad de los compuestos. Y con el tema de los polifenoles encapsulados, estamos diseñando también un polvo para que sea agregado en una matriz tipo de yogur. Entonces, probar eso de incorporar hasta qué porcentaje, eso está todo en evaluación. Bueno, ¿en qué nos basamos? En que le queremos dar valor agregado y que tiene propiedades biológicas que hemos estado estudiando en el laboratorio. Entonces, esto es un poco a lo que queremos llegar en base al conocimiento que tenemos de las actividades biológicas de este orujo. Hemos podido estudiar en el modelo de pesebre en vivo, que es un modelo de vertebrados que se utiliza para evaluar distintos compuestos bioactivos y pudimos determinar que el orujo de uva en concentraciones crecientes disminuye la expresión de especies reactivas del oxígeno. O sea, disminuye en un ambiente oxidativo, se reduce los ROS. También hemos evaluado la actividad antitumoral in vitro con células humanas de pulmón, páncreas, hígado y de colon. Y bueno, hemos tenido resultados positivos e interesantes en las células de pulmón, páncreas e hígado. Este es un trabajo que ya está para publicarse en base a todos resultados de nuestro grupo de trabajo. Bueno, obviamente hemos medido la actividad antioxidante, tiene alto contenido de polifenoles y bueno, poder probarlo en in vivo es como nuestra forma de estudiar las actividades. Y por último, tenemos también, o entre otros resultados, la evaluación de la toxicidad. Bueno, el poder incorporar este residuo a una matriz productiva, a una evaluación del bioproducto como un valor agregado, bueno, le hemos podido estudiar la toxicidad en el modelo del pesebra, donde determinamos que la concentración letal 50 es de 460 miligramos por litro y según la OSD, cualquier compuesto menor a 100 miligramos sería tóxico, así que nosotros estamos súper sobre el valor considerado como tóxico para el modelo, entonces es otro punto a favor de seguir las líneas de investigación en vista a futuras aplicaciones. Considerábamos que podíamos aprovechar el modelo para evaluar la toxicidad para diferentes aplicaciones. Eso es un modo de resumen. Después tenemos todas las evaluaciones hechas en las diferentes variedades y siempre hemos terminado trabajando con Pinot Noir porque es la que se adapta a la región y la que mayor contenido de polifenoles tiene. Bueno, este es nuestro grupo de trabajo, es pequeño, somos una universidad pequeña, estamos en crecimiento. Eh, Mi otra compañera es Patricia Boeri, docente e investigadora de la Universidad de Río Negro, y Miguel Morón Rivera, que es el becario doctoral de CONICET, que está a cargo un poco de la parte experimental y nos complementamos en ese sentido. Miguel es ingeniero en alimentos y profesor de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos, donde esto le da un valor plus o un extra al equipo para estar buscando todo el tiempo innovación en la aplicación del orujo de uva. Bueno, no sé. Muchas gracias, ese es mi contacto y estamos a disposición para cualquier colaboración, estamos disponibles. Muchísimas gracias, Lucrecia, muy clara y muy completa la presentación. Bueno, Ahora damos gracias. lugar al doctor Esteban Baridón. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Se puede presentar ya y yo hago la presentación formal. A ver si estamos ahí.
El doctor Maridón es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y se ha especializado en suelos y fertilidad. El título de su ponencia es El orujo de uva como fuente de bioinsumos para cultivos intensivos, potencialidades y limitaciones. Adelante. No sé si ahí se ve bien la Sí, presentación. sí, 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 si se puede poner en modo presentación. A ver, un segundo. Voy a Sí. intentar. Es abajo de todo, a la derecha, al lado de... ¿Ahí está? Ahí sí, perfecto. Gracias. Bien, no, por favor. Bueno, buenos días a todos. La verdad que después de las excelentes presentaciones que escuché hasta ahora, eh, uno va quedando con menos cosas que decir, ¿verdad? Eh, pero bueno, la idea es un poco contarles en qué estamos trabajando con el grupo al cual pertenezco. Somos un grupo pequeño que pertenecemos a la unidad del Laboratorio de Investigación de Bioclima Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. Nosotros somos relativamente nuevos en el trabajo con orujo eh, y con residuos industriales de vino, porque en realidad arrancamos trabajando con transformaciones y uso agrícola de residuos de cosecha y procesos industriales allá por el 2020, ¿sí? Pero con producciones que tuvieran interés socioeconómico y regional. Concretamente, en el 2021 iniciamos un proyecto de producción estandarizada de bioinsumos a partir de residuos de post cosecha de banana en la provincia de Formosa. Si bien es un cultivo pequeño, tiene una importancia regional muy grande para lo que es la provincia de Formosa, provincia de Salta, parte de Jujuy. Bueno, y con apoyo provincial y de la nación surgió el tema de trabajar con los residuos de cosecha que son muy abundantes, sobre todo en lo que hace al raquis de la infructescencia de banana, es volumétricamente muy importante y muy rico en nutrición. Entonces, en lugares donde la materia orgánica, el nitrógeno son muy importantes para los suelos, era un desperdicio dejar esto tirado de alguna manera y empezamos a procesarlo como un posible fertilizante para producciones frutícolas y hortícolas en la provincia. En el 2022-2024 incorporamos a nuestro trabajo otro residuo ahora ya industrial, que es la melaza, que es el residuo que queda de la producción de caña de azúcar, y planteamos comenzar a utilizar el orujo de uva, ¿sí? En el marco de siempre utilización como bioinsumos en cultivos intensivos. Ahora después vamos a charlar por qué el uso en cultivos intensivos, ¿sí? Y plantearlo como una transición tecnológica, es decir, no como un concepto estrictamente agroecológico, sino pensando en, bueno, vamos a empezar a reducir un poco el uso de agroquímicos de síntesis para ir a productos de origen natural. Recientemente, este año, estamos incorporando eh, al uso de algunos productos derivados de estos residuos de cosecha y de procesos industriales, un análisis un poco más detallado de la parte biológica, ¿sí? Del efecto que hacen estos bioinsumos sobre algunos cultivos hortícolas. Bueno, ya hemos definido bastante lo que han definido, mejor dicho, lo que es el orujo, ¿sí? Nada más que a un modo de resumen para destacar la importancia de esto, pongamos de acuerdo, en 100 gramos de uva fresca, ya sea prensadas y o fermentadas, están produciendo entre 15 y 25 kilos de orujo. Esto es un número muy importante, ¿verdad? Si ahí escuchaba a dos investigadoras mendocinas, eh, y bueno, no podía dejar de pensar, Mendoza produce prácticamente 22.000 toneladas anuales de orujo seco. Es un volumen, pero muy importante, ¿sí? Que realmente no tiene demasiado sentido que se esté desperdiciando. Cuando hablamos de orujo,
creo que vale la aclaración de que hay distintos tipos de orujos, independientemente del tipo de uva que se esté utilizando. eh, Aún con el mismo tipo de uva va a cambiar las características de ese orujo en función del proceso de vinificación que se esté utilizando y a su vez va a cambiar en función de las condiciones edafoclimáticas de donde se esté produciendo esa uva. En general, una clasificación muy simple de los orujos habla de orujos vírgenes y orujos fermentados, ya sea que primero se saque el mosto antes de iniciar la fermentación o la fermentación se inicie directamente con los restos, con las semillas, con la cáscara, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos trabajando hasta ahora, empezamos hace un año con esto, estamos trabajando con orujos vírgenes, es decir, que se separó el mosto previo a fermentarlo. Las posibilidades de utilización del orujo, como se ha venido conversando en estas charlas, son muchísimas, ¿verdad? Tal vez una de las más relevantes en cuanto al volumen que puede insumir rápidamente es la producción de combustibles. Mm, Pensemos que tengamos presente que la ley argentina 27.640, que es la ley de biocombustibles, establece que el 12% de los combustibles del país tienen que ser de origen, deben contener bioetanol, debe ser bioetanol. También la ley dice que ese bioetanol, la mitad de él, un 6%, tiene que ser de un origen de maíz, ¿sí? Y el otro 6 puede ser de fuentes varias. Bueno, acá hay una posibilidad importantísima de utilizar ese orujo para aquellas regiones que se produce un gran volumen, ¿sí? Para justamente el biocombustible. Eh, Otra de las posibilidades de utilización, como ya se ha mencionado en las charlas anteriores, es la de productos alimenticios, ¿sí? Estamos hablando de conversiones de alto valor agregado, productos medicinales y cosméticos, y por último, productos agrícolas, que es en lo que nosotros estamos trabajando. Dentro de los productos agrícolas, los que manejarían un mayor volumen y que son relativamente rápidos de producir y de colocar en el mercado son aquellos destinados a la alimentación animal. Vamos a ver que, como se mencionó en otras charlas, el orujo es rico en fibra detergente ácida, fibra detergente neutra, tiene un nivel relativamente alto de proteína, 12 a 15% es un muy buen nivel de proteína, eh, tiene una energía metabolizable interesante, o sea, es un buen producto para alimentación animal. Cuando hablemos de potencialidades y limitaciones, vamos a ver que como en muchas otras limitaciones, surge el tema de los costos de logística, transporte, movilización. O sea, para pensar en el orujo como alimentación animal, como negocio, hay que secarlo, hay que peletearlo, o sea, hay que producir algo que sea más manejable que el orujo en estado fresco o incluso que el orujo seco. Y por último vamos a las aplicaciones en las que nosotros estamos trabajando, que son aplicaciones al suelo y a la planta. Dentro de estas aplicaciones, las aplicaciones al suelo más voluminosas, más sencillas, es la del compostaje, que de alguna manera estaría desperdiciando muchas otras propiedades que tiene el orujo al decir directamente lo voy a compostar. O sea, le estamos aportando poco valor agregado y tiene problemas operativos que ya los vamos a charlar. Por eso, entre las posibilidades que nosotros estamos barajando, es subproductos del orujo que atiendan más a lo que es la fertilidad del suelo, a lo que sea corrección de pH del suelo, a lo que sea bioactivos dentro de la relación suelo-planta. Bueno, este es un resumen
que también ya lo hemos charlado, de las posibilidades, de los contenidos de compuestos químicos del orujo. Vemos que se destacan los compuestos fenólicos y los flavonoides. Estos compuestos, como se mencionó, son antioxidantes, tienen algunos efectos también junto con los taninos antimicrobianos, características dietarias para lo que es alimentación, y que a nosotros nos interese componentes minerales como hierro, potasio, calcio, fósforo y zinc que pueden ser aportados al suelo. Básicamente nos interesa la parte de compuestos fenólicos y flavonoides y la parte de compuestos minerales que pueden contener los productos derivados del orujo de uva. Dentro de las potencialidades en general, entonces el orujo nosotros estamos recatando con fines, insisto, agrícolas, elevado contenido de fenoles y flavonoides, antioxidantes, bioactivos, potencialidades como herbicidas, fertilizantes, correctores de pH y nematicidas, entre otras potencialidades. ¿Qué limitaciones tenemos en cuanto a nosotros dividimos las limitaciones para esta charla en investigación y desarrollo, ¿verdad? En investigación, por ejemplo, nosotros somos un grupo pequeño y básicamente somos agrónomos, ingenieros forestales, especialistas en suelos, fisiología vegetal, fertilidad, pero nos falta química, nos falta microbiología. O sea, es necesario estrictamente que en estos desarrollos trabajemos en equipos multidisciplinarios, lo cual hasta ahora no hemos podido afianzar. Eh, en cuanto al desarrollo, aún logrado productos de interés, está el tema de homogenización de los productos obtenidos. El hecho de que el orujo sea distinto en función de la uva, en función del proceso, en función de cómo se nutrió el vegetal, etcétera, etcétera, hace que los productos que se obtienen de síntesis no sean estrictamente homogéneos entre una cosecha u otra, entre un orujo y otro, y eso complica de alguna manera las certificaciones. ¿Sí? Dentro de lo que nosotros vemos también como potencialidad en desarrollar productos de uso agrícola, está el uso agroecológico. Hoy por hoy, perdón, voy a intentar retroceder. Hoy por hoy, en algunos países de la Unión Europea, están poniendo algunas limitaciones al uso de fertilizantes orgánicos de origen animal. No están prohibidos, pero sí están limitados, por ejemplo, en Dinamarca, Suecia, Alemania, Países Bajos, ¿sí? Se está limitando el uso de fertilizantes que provengan de residuos animales, ¿sí? En cultivos intensivos. Se está limitando el uso de productos que sean residuos de feedlot. O sea, ya está habiendo algunas limitaciones que va a ser interesante y va a abrir una ventana a aquellos productos que vengan justamente de desechos de productos vegetales o de reconversión de restos de cosecha. Nuevamente, para desarrollar esto, en la investigación, una de las limitaciones es los equipamientos y la financiación. Nuestro grupo trabaja en una universidad pública, así que si bien para algunos desarrollos hemos tenido apoyo del gobierno nacional y del gobierno, en el caso de Formosa, de la provincia, y bueno, y la Universidad de La Plata, necesitamos sí o sí avanzar trabajando con otros grupos que tengan mayor equipamiento y sean multidisciplinarios. Las limitaciones también son, desde el punto de vista de desarrollo, los volúmenes grandes que implican elevados costos de transporte. O sea, por qué hoy yo dije que en última instancia nos interesaba el compostaje, porque el compostaje habla de grandes volúmenes. Esos grandes volúmenes ven muy encarecido su uso con el transporte, ¿sí? Entonces, estos usos están limitándose a cercanías de los lugares de producción. Lo cual no es malo porque, por ejemplo,
en la zona cuyana, donde la materia orgánica en el suelo y los contenidos de nitrógeno total en el suelo son una limitante, se justifica sin lugar a duda la utilización de compostaje de orujo. Ahora, eh, hay una diversificación importante, creo que muy positiva, en las regiones productivas de vid, en lo que es la vitivinicultura, o sea, ya salió de la zona cuyana y hoy se comentaba el caso de Río Negro en Viedma, en provincia de Buenos Aires en Torquín, en cercanías de la Facultad de la Universidad de La Plata, en la zona costera del Río de la Plata. O sea, se ha diversificado mucho y hoy hay orujo en pequeñas cantidades en zonas donde por ahí eh, habría que buscarle alguna otra utilidad que no sea estrictamente el compostaje, ¿verdad? Esta diversificación también tiene de positivo que, por ejemplo, lo que es orujo de uva en la zona del Gran La Plata, de la zona costera de Berisso, Ensenada, etcétera, es muy interesante. ¿Por qué? Porque La Plata tiene un cinturón hortícola muy importante, que es una zona vulnerable. Vulnerable, ¿por qué? Por contaminación de acuíferos, por exceso de uso de agroquímicos, por salinización de suelos. Entonces, productos derivados del eolujo pueden llegar a ser muy interesantes para no digo dejar de utilizar estos agroquímicos, pero sí reducir el impacto de los mismos, por ejemplo, sobre los acuíferos. Eh, Nosotros iniciamos hace un año, como les dije, básicamente con esto. Nos orientamos a una fermentación, una primera y una segunda fermentación de orujo virgen, ¿sí? Produjimos unas soluciones acéticas y las utilizamos al 2% en dos ensayos distintos. Un primer ensayo fue un ensayo con lechuga, con una lechuga crespa. Concretamente, lo que queríamos ver era qué efectos producía sobre un suelo que tiene alto pH, alto contenido de sales y alto contenido de sodio, qué efectos producía una solución ya les digo, más bien acética, producto de una primera y segunda fermentación de orujo, con valores de pH muy bajos, 1,9, conductividad eléctrica relativamente alta, 6,07 decisiemens, ¿sí? Buen contenido de compuestos fenólicos y un contenido moderado de flavonoides. Queríamos ver si sobre el suelo hacía algún efecto positivo o negativo y qué sucedía con el cultivo. En el caso de lechuga, en ninguno de los dos casos, ni lechuga ni etelei, ni tomate, hubo efectos negativos sobre el suelo, ¿sí? Eh, en el caso de lechuga no hubo ningún efecto significativo tampoco sobre la producción, pero en el caso de tomate, que nuestro ensayo estuvo afectado por nematodos en suelo, el tratamiento, acá no solo se trabajaba con orujo, se trabajaba perdón, con este producto del orujo, sino que además se trabajaba con melaza y se trabajaba también con lixiviados de raquis. En el caso del tratamiento que se utilizó orujo, hubo una mayor producción, un nivel de producción significativo, tanto en cantidad de tomate como en calidad del tomate. Y hubo menor mortandad de plantas que asociamos a un efecto nematicida, o por lo menos controlador del nematodo. A partir de un próximo ensayo que pensamos hacer este año, vamos a hacerlo in vitro y además en lo que es en el suelo vamos a hacer un control, concretamente no se había controlado nematodos porque no se sabía que estaban y bueno, creemos que puede ser interesante los efectos como controlador. En definitiva, estamos empezando con esto. Necesitamos ayuda a nivel multidisciplinario
y bueno, la idea es avanzar porque creemos que realmente es prometedor. Somos un pequeño equipo de unas 7 personas, ¿sí? Todos somos ingenieros agrónomos o forestales con distintas especialidades que van desde suelos a la parte fenológica de cultivos, fisiológica de cultivos, a la parte de horticultura. eh, pero bueno, eh, esto es un poco la idea. Desde ya, cualquier duda o aporte que puedan hacer y, y nos ofrecemos en el tema de ensayos biológicos es lo que mejor estamos haciendo. Así que, bueno, quedamos a su disposición. Muchísimas gracias por invitarnos a la charla y muchísimas gracias por la atención. Hasta luego. Muchas gracias, Esteban. Muy completa la presentación. Bueno, y ahora damos lugar a la última presentación de este bloque, que está a cargo del doctor Eduardo Boido. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Si querés puedes ir compartiendo. Sí, El doctor voy a Eduardo intentar. Boido pertenece a la bodega Bouza situada en Montevideo, Uruguay, y el título de su presentación va a ser Situación de la vitivinicultura en Uruguay. Adelante, Eh, Eduardo. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, si se puede poner en modo presentación. Sí, voy a intentar. Déjame ver. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y, y bueno, quiero contarles el tema un poco que voy a tratar hoy es simplemente a presentar un poco la situación de la vitivinicultura en nuestro país. Como dice ahí, como me presentaron, soy enólogo en Bodega Bouza. Es una pequeña bodega familiar en Uruguay, destinada un poquito a producir vinos de calidad para el mercado interno y exportación, pero además soy docente en Facultad de Química en la Universidad de la República y bueno, eso me da un poco el estar en las dos partes, ¿no? Un poquito en lo que es la parte productiva y un poco en todo lo que es la investigación. Así que trataré rápidamente de mostrarle un poquito algunos datos de Uruguay y un poquito la situación en general de un poquito lo que se hace con el lujo hoy en Uruguay y lo que se está estudiando en Uruguay. Em, Vamos a empezar. El Uruguay, ustedes saben, bueno, es un país vitivinícola, somos inmigrantes italianos y españoles básicamente, y eso hace que en nuestra cultura el vino esté incorporado en la gastronomía muy fuertemente. El inicio se dio con la colonización, pero bueno, a un nivel doméstico. Quizás una fecha clave para nosotros fue la introducción de la variedad Taná y por un vasco que era Pascual Arriague por el 1870, lo que hizo que empezaran a hacer la vitivinicultura a un nivel comercial. No solo con él, sino posteriormente con otros como Vidiela y otros iniciadores de esta industria, ¿no? Y este sector. Pues que Uruguay era básicamente ganadero hasta ese momento. Hoy los datos que tenemos, casi todos los datos que le presento son de INAVI. INAVI es el instituto bueno, regula y controla un poco el sector y se encarga de promociones y entre sus funciones mantiene una base muy actualizada de datos y de ahí lo fui extrayendo, pero los pueden obtener en la web simplemente. Hoy tenemos unas 5.800 hectáreas plantadas. Estos son datos 2024. Faltaría ver ahora esta vendimia. Como ven, es una superficie muy pequeña. Si miramos la vitivinicultura mundial, que en la primera presentación fue muy clara, Uruguay es un país bastante pequeño. Pero presento viticulturas, ahí está un pequeño mapa de Uruguay y se ve claramente en qué departamentos tenemos viticultura y vieron que casi todos están coloreados, ¿no? En mayor o menor cantidad, todo Uruguay tiene algo de viticultura y vinificación. Hay unas 20 millones de plantas, dice ahí, y lo importante es la producción que estamos, esa es la producción 2024, fueron 92 millones de kilos, de vuelta una cifra
si la comparan con los que estaban hablando al principio, es pequeña, pero bueno, para Uruguay es una producción que, que va mucho con nuestro arraigo y que socialmente es importante, ¿no? Los datos del viñedo están ahí. Acá están hasta el 23, me faltó el último año. Pero lo que quería mostrar acá, que bueno, la producción por supuesto tiene variaciones. Ustedes saben que Uruguay es un país con un clima relativamente variable, bastante variable, lo que hace que las cosechas sean muy marcadas anualmente, diferencias importantes entre los años, tanto en cantidad como también a veces en calidad, y nos da ese efecto añada, ¿no? Que es muy buscado a veces en los vinos, porque a la gente le gusta un poco esas variaciones y poder probar vinos distintos según el año. Pero bueno, ha habido una producción variable, como se ve ahí en las barras azules. Lo que sí se ve también es que ha ido disminuyendo un poco el área de plantación. Eso debido a lo que comentaron al inicio, que el consumo se ha visto un poco a la baja en los últimos años. Y también, bueno, renovación de viñedo, que a veces uno pierde alguna hectárea, pero se renueva con hectáreas nuevas, con mayor producción, ¿no? Pero bueno, estamos en esas 5.900 hectáreas más o menos. No sé si conoce mucho Uruguay, pero Montevideo es nuestra capital. En la periferia de Montevideo hay mucho viñedo porque naturalmente los inmigrantes venían y plantaban cerca del puerto, ¿no? Y la zona de Montevideo y Canelones, que es el departamento que lo rodea, tienen en 66% uno y 12, o sea, estamos en 78, un poco más del 78% de nuestra viticultura centrada muy cerca de Montevideo, en la zona sur. Actualmente se han desarrollado nuevas zonas, ha habido plantaciones buscando nuevos terrenos que tradicionalmente siempre tuvieron viñedos, ¿eh? Pero bueno, ha ido creciendo las plantaciones. Fundamentalmente hay algunas tradicionales como Colonia, el Litoral, Paysandú y Salto, pero ha crecido mucho también la zona de Maldonado, una zona mucho más oceánica, buscando vinos con una influencia un poco más marítima, ¿no? Que Uruguay todo Uruguay tiene mucha influencia, pero bueno. Ahí está frente al mar. Nuestra principal variedad es el Tanat, por eso se las nombro. Es la más plantada, tenemos unas 1.500 hectáreas, son 26% de la superficie aproximadamente. Y la cosecha del 2024 fueron 25 millones, así que de los 92, un porcentaje altísimo es Tanat, ¿no? Eso se ha dado porque, bueno, es la variedad que un poco se ha impulsado como vinos que identifican a nuestro país. Es una variedad que se da muy bien en Uruguay y también va muy bien con nuestra gastronomía, que es en base a mucha carne, cordero fundamentalmente. Y bueno, el taná es un vino con un contenido polifenólico muy alto contenido de antocianos, lo cual, por supuesto, es muy bueno para el vino, pero también deja unos residuos, como decían, que ya han hablado mucho, yo voy rápido en eso, pero por supuesto que la composición polifenólica de los orujos de Taná son con un contenido muy alto de estos polifenoles y tienen una potencial de extracción de polifenoles muy alto. La producción de vino en Uruguay la muestro ahí. Como les decía, bastante variable por los años. Ahí está un periodo muy largo del 92 hasta el 2024. Y lo puse así porque, bueno, un poco para que vieran que la producción, si bien tiene quizás una pequeña tendencia a la baja, es más la variabilidad anual que una tendencia marcada. Lo que sí hay es, el número de bodegas se ha reducido mucho. Hay un fenómeno de la vitivinicultura en Uruguay siempre fue muy familiar, muy pequeñas bodegas con producciones propias muy pequeñas. Y hoy eso se está perdiendo un poco. Y bueno, y se está ac- juntando un poco la producción en empresas de porte un poco mayor. A pesar de eso, por eso viene esta otra, es mostrarle un poco, acá están por rango, ¿no? Bien, otra vez, viendo lo que se hablaba de viticultura de, por ejemplo, Argentina y Chile, que nombré al principio, Uruguay, nuestro rango más alto que tenemos son más de 1 millón de litros, y ahí no es que haya muchas bodegas, y de hecho las bodegas de mayor producción son 10, 12 millones de litros, no tenemos grandes productores.
Pero bueno, si uno mira el gráfico de arriba, que es producción, el 57% de la producción está acumulado, se acumula en ese rango de bodegas de volumen mayor, y sin embargo el número de bodegas está acumulado un 44%, ahí que se muestra azul en el de abajo, en bodegas de pequeño volumen, menos de 100.000 litros. Y si vamos a bodegas entre 100.000 y 250.000 litros, que son bodegas muy pequeñas, ven que acumula los dos primeros, 44 y 25%, son 69, casi 70% de las bodegas son pequeñas. Eso lo quise mostrar. Hay un aspecto social muy importante acá, un número de familias enormes que está trabajando en este sector, pero hay un aspecto que dificulta el manejo de los efluentes, de los subproductos, principalmente por esa atomización de empresas, lo cual hace bueno, sean pequeñas producciones de subproductos cada empresa, que para poderlos procesar muchas veces hay que juntar un número de empresas, eh, y los transportes, como decían recién en la charla anterior, tienen un costo muy importante. Entonces muchas veces tenemos imposibilidad de algunas opciones de manejo de estos subproductos por esa dispersión en el número de empresas y empresas de pequeño porte. Bueno, esta era para introducir un poco lo que hacemos en Uruguay, pero ya lo contaron también en las diapositivas anteriores que creo que no tienen mucho sentido. Igual se los digo, en el viñedo se empiezan a generar los primeros subproductos que podríamos usar, sobre todo en la poda. Más o menos en nuestra empresa estamos con 1 tonelada de poda seca por hectárea, más o menos, que bueno, fundamentalmente eso lo manejamos incorporándolo al viñedo, picando esa poda. Es una muy buena solución porque incorpora muchos nutrientes que absorbió la planta, siempre y cuando esa viñedo estén con estado sanitario bueno. Cuando hay un problema sanitario en alguna parcela, por supuesto que esa poda hay que retirarla. No se está haciendo, pero en mi trabajo en facultad hemos estudiado bastante la producción de bioetanol a partir de lignocelulosa. Y bueno, esta opción es una que hemos manejado para el aprovechamiento de la poda, ¿no? Y después tenemos una segunda producción muy importante, de la que creo que se habló más hoy, que es en la vendimia. La producción de los dos residuos importantes que tenemos son el escobajo, la parte verde, y el orujo, ¿no? Que es la suma de cáscara y semilla. Como lo dijeron recién, acá habría que diferenciar entre orujos, recién le llamaban virgen, en Uruguay le llamamos orujo dulce al orujo que no fermentó, y orujos fermentados a los que, bueno, se extraen luego del proceso de maceración y fermentación del mosto, ¿no? Eh, Ahí puse 10-15%, se habló de valores un poco más altos, pero ese 10-15 es orujo seco, ¿no? Creo que en general los valores anteriores estaban más referidos a cantidad de orujo total. 10-15% estamos hablando de orujo seco. Y el otro subproducto que tenemos luego de la fermentación son las borras, las lías, en las cuales, bueno, las principales componentes que hay son alcohol y antioxidantes y ácido tartárico, que es lo que precipita más. Los componentes del orujo los tengo ahí abajo, pero fueron muy nombrados en las charlas anteriores. Y en cuanto a la experiencia en Uruguay que se tiene hasta el momento, acá un poco la parte más de industria. Por supuesto que el orujo no se le está dando usos demasiado específicos, sino simplemente usos donde se absorbe mayor volumen. Uno es la destilación. Esa destilación de orujos puede ir destinada a dos grandes eh, objetivos. Uno simplemente es la obtención de alcohol vínico para uso en la industria del vino o en otras industrias. Y acá podemos encontrar una parte importante de destilación más destinada a bebidas, ¿no? En lo que llamamos nosotros los destilados de orujo o la clásica grapa, tipo grapa italiana, ¿no? Bueno, Uruguay tiene una costumbre de consumo muy bueno
eh, luego de la comida, ¿no? Un cafecito con una grapa siempre viene bien y en el mercado uruguayo siempre se encuentran. Las borras, como yo le decía, es una fuente de alcohol bastante importante y se destilan para alcohol vínico. Em, Hay un consumo relativamente pequeño, pero que viene dándose, que es el uso de preparados de orujo seco. O sea, el orujo se seca y se muele y se usa como suplemento en alimentos o para consumo directo como suplemento para que la gente agregue, ¿no? Pero mucho también lo que decía, ¿no? Y harinas de orujo para panificados. Hay muchos ensayos, pequeñas empresas todavía con un volumen de consumo de orujo muy bajo respecto al total, pero existen en el mercado y se pueden encontrar. Hay algunos ensayos de cosmética, hasta algunas bodegas, la parte turística en Uruguay es importante en las bodegas, y algunas tienen algunas líneas de cosméticos en base a algunos extractos de orujos y borras. De vuelta, un consumo muy pequeño aún de la producción de estos, de estas aprovechamientos de estos subproductos, pero que se ven. Uno de los, quizás los dos más importantes destinos que tiene el lujo en Uruguay hoy es el consumo animal, o sea, ensilado y consumo animal, no paletizado directamente, ensilado y luego consumo. Y la otra es la producción de compost para uso puede ser en el viñedo, pero también mucho en toda la producción agrícola de Uruguay y sobre todo la hortícola, ¿no? Este, pero bueno, para terminar, tenemos algunas también líneas de investigaciones, eso más en la parte mía de facultad, no tanto en la producción. Se ha estudiado mucho en extracción de polifenoles de orujo para producir extractos ricos en polifenoles, ¿no? Y comercializar esos polifenoles. En las mismas líneas, esos fueron algunos proyectos con la Agencia Nacional de Investigación y en esa misma línea había alguna parte de ese proyecto que trataba de microencapsular, cosa que también hablaron un poco ahora, este, fundamentalmente pensando en uso en alimentos, porque bueno, por lo que se dijo, mayor estabilidad, menos influencia en el aroma, producir microencapsulados tiene varios beneficios. Y con nuestro grupo estudiamos mucho también lo que era consorcios microbianos para lo que yo les conté hoy, la fermentación de residuos lignocelulósicos, ¿no? Poda y escobajo. Nosotros estudiamos para lignocelulosa en general, Uruguay tiene mucha forestación también, o sea que era aplicable en todos lados, pero era perfectamente aplicable lo que es poda y escobajo. Esos consorcios microbianos lo que tratábamos de hacer era fermentar azúcares que bueno, Saccharomyces no, algunas pentosas que no puede fermentar, ¿no? Y aumentar la producción de alcohol. Como les contaba, bueno, yo participo en dos grupos y agradezco a los dos grupos porque uno es la empresa donde trabajo, que es Bodega Bausa, y la otra Facultad de Química, que es trabajo directamente en el Instituto de Alimentos, y básicamente en la sección Enología, que bueno, que es mi área de trabajo principal. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ahí les queda mi contacto. Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la charla. Y gracias a todos los ponentes. La verdad que fueron charlas muy claras y creo que muy enriquecedoras para todos. Bueno, y ahora vamos a dar espacio a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla por el chat, puede abrir el micrófono y consultar. Cecilia, dale. Yo tengo una pregunta para el doctor Boido, pero es una inquietud personal. Dijo que hay una gran producción de Pinot Noir, además del Tanat, ¿no? ¿O no? No, Pinot Noir habló más Esteban Girolamo, que Esteban. estuvo antes que yo. Uruguay Sí. Pinot Noir tiene, pero pequeñas proporciones. Ah, Es una área que viene creciendo, pero lentamente. Esteban bueno, sí. me confundí, para Esteban. No sé si está por ahí, Esteban. ¿Puedo escuchar?
Sí, hola. Sí. Yo no hablé Ah. de Pinot Noir, ¿eh? Ay, ¿quién fue el que habló? No, hablaron las Lucrecia, chicas de Río Lucrecia. Negro. Ah, la Lucrecia, chica. Perdón, Lucrecia, ahí está. Lucrecia. No anoté y me confundí con todas las charlas. Bueno, Por No, eso, está eh, ya bien. hablé de Pinot Noir. Está bien, por la zona de perdón. Viedma, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Pero, Ahí ¿a qué está. se debe que tengan más Pinot Noir? ¿Al terreno, al clima? Y se adapta bien al nivel del mar, porque, bueno, es como una primera experiencia hacerlo al lado del Río Negro. La bodega está en San Javier, acá en el partido de Viedma, pero la mejor variedad que anda es Pinot Noir. Ah, Pero, bueno, no, eso ya desconozco bien cuál es. Pues deben ser por las condiciones, por los fríos, bueno, supongo. No sé. no, me llamó la atención que Eh, la cantidad de polifenoles es mayor que con otras Sí. variedades, cuando el vino es más suave, por ahí por eso, ¿no? Porque al ser más suave el producto principal, digamos, el orujo queda con mayor contenido de polifenoles, ¿puede ser eso? No, nosotros lo que lo relacionamos, pero más por la parte biológica, es que por ahí no sé, la temperatura o el estrés, acá es más seco el clima. Entonces suponemos que esa mayor cantidad de polifenoles está asociada a el estrés abiótico, digamos. Está bien, Pero eso lo relacionamos nosotros. La bodega, el dato que nos tiró es que, bueno, que es la mayor producción es Pinot Noir. Y lo que mejor sale es en esta región, está que no bien. es el Malbec. Nosotros apostábamos que todo estaba en el Malbec, porque teníamos toda la bibliografía de Mendoza, que el Malbec era el mejor en polifenoles, y cuando nosotros hicimos los análisis de las variedades de acá, era el Pinot Noir. Y después corroboramos con la bodega eso, que era el que mejor se adaptaba. Así que esa es nuestra hipótesis, que debido al estrés, digamos, salino por ahí un poco de los suelos, y es que es un poco más seco, esté asociado a mayor contenido Y una poligonal. pregunta, ¿interacción con el gobierno de la provincia o algo para potenciar las variedades de la Patagonia? ¿Están en tratativas de eso? ¿Están enterados o no? De los Y estudios bueno. de los investigadores del CONICET, digamos. Y cuesta llegar a la... Sí, o sea, siempre estamos en contacto con el laboratorio de la provincia, que es el Profarce, que hace medicamentos y ahora tiene toda una línea de suplementos dietarios, y ya tuvimos un encuentro con ellos como para esto, para empezar a pensar de aplicar el orujo como un insumo para estos suplementos, pero bueno, estamos arrancando, dándonos a conocer. Teníamos que tener como una batería de resultados para poder salir a ofrecerlos. Bueno, sí, es un poco la difusión, y que bueno, que bien vienen estas jornadas para un poco difundir un poco lo que hacemos. Está bien, por mí ya está. Bueno, hay una pregunta en el chat que dice, no sé si alguno de los expositores tiene experiencia en extracción de resveratrol del orujo. He escuchado sobre polifenoles, pero no de resveratrol en específico. No sé si alguien quiere contestar o si... Nosotros capacidad de purificar todavía no tenemos. No sé si por ahí en Portugal pueden hacer. Não, não, também não fazemos extração. Fazemos identificação, mas não extração. Claro, nosotros lo mismo. No podemos Eh, purificar todavía. en Uruguay hemos analizado bastantes orujos para caracterizarlo en el perfil de polifenoles y entre ellos resveratrol. Los contenidos que hemos conseguido hasta ahora son muy bajos en general. Tanto en el orujo, en análisis de, quizás es la extracción, tenemos que seguir estudiándolo, pero no hemos conseguido valores de resveratrol que sean buenos. Eh, pero bueno, estamos trabajando en eso. Hemos caracterizado varios, y ya les digo, y no solo Taná, algunas otras variedades, y, y no hemos tenido valores demasiado altos. A pesar de que Uruguay, en general en la uva, el resveratrol es un componente bastante importante debido a su clima húmedo. El resveratrol es una fitoalexina y generalmente sintetiza un poco más de los promedios que hemos encontrado en bibliografía. Pero después en el orujo se ve que hay bastante pérdida en la vinificación.
Bueno, buenas tardes para todos. Ah, no, igual, ellos no escuchan. Buenas tardes para todos, agradecerles a todos los participantes. Fueron muy interesantes todas las charlas y todas las visiones desde los diferentes sectores que participaron. Yo quiero agregar una pregunta más a Gabriela y Analía de BioEleven, si están presentes, y si no, damos por cerrado el bloque. Igual hay una pregunta en el chat para Esteban. La de contestó, creo que dijo 2%, Cecilia. Hola, sí. Sí, está bien. Bueno, Hola, sí, Gabriel. le contesté que 2%. Ah, ok. Ok, contestaste en el Sí, chat. bien. Nosotras estamos acá. Gabriela y Analía, Aquí estamos, sí. la felicito por su propuesta, porque integra de todo: investigación, transferencia, vinculación, institución, generación de nuevos productos. Y desde ese punto de vista quiero hacer dos pequeñas preguntas. La primera, de manera breve, ¿cómo fue su experiencia en el proceso de esa vinculación desde la generación del proceso que tiene que intervenir o vincular al sector productivo, al sector científico o tecnológico, y también a ustedes que serían las emprendedoras y la generación de, bueno, en este caso la startup? Y la segunda pregunta es, como veo que tienen ya productos generados, ¿cómo fue la percepción o si han tenido acercamiento o ustedes cómo han visto la percepción de la aceptabilidad de los consumidores potenciales de estos nuevos productos? Bien, bueno, con respecto a la primera pregunta, ha sido todo un desafío. Nosotras somos de base, somos diseñadoras, cada una con su expertise, pero ambas venimos de las industrias creativas, entonces fue un desafío poder vincularnos con la parte científica, que bueno, a través de CONICET y de INTI hemos tenido ese apoyo que nos ha ayudado a ir avanzando. Y también mucha prueba y error de parte nuestra, mucha experimentación en un principio intuitiva, mucha investigación. Y después, bueno, poder empezar a generar estas alianzas con las bodegas principalmente, fueron las primeras, digamos, en poder concretar estas alianzas para poder recibir el orujo. Algo que me gustaría aclarar, que por ahí no lo mencionamos, es que nosotros trabajamos, a diferencia por ahí de otros proyectos que trabajan con este subproducto, nosotros procesamos el 100%. Trabajamos con semilla, escobajo y ollejo, o sea, trabajamos con todo el descarte y lo procesamos al 100%, no tenemos prácticamente un descarte sobre esto. Y con respecto a lo que mencionabas, estamos recién ahora haciendo el lanzamiento de este catálogo, así que estamos empezando a tener este primer acercamiento con bodegas y con este entorno turístico. La idea es poder ofrecer en esta experiencia turística del enoturismo, ofrecer una experiencia más integral que pueda reforzar esta mirada sustentable, resignificar el residuo y transformarlos en productos de valor agregado y productos tangibles, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Totalmente, excelente. Felicitaciones por ese Aprovechamos, mirá, ya que estamos, que nos dimos cuenta que nos faltaban poner imágenes, aprovechamos para mostrarles, ¿sí?, esta variedad. Estos son los que trabajamos con orujo de uva, ¿sí?, para que vean que queda como un cuero. Estos son los que trabajamos con tomate y estos son los que trabajamos con ajo. Sí, es un material muy resistente y también estamos trabajando para la industria textil como un insumo se están empezando a desarrollar proyectos de marroquinería, calzado. Con el INTI, con el INTI le hacen todos los ensayos de extensibilidad, resistencia, todo eso, ¿no? Hicimos los ensayos con CONICET. Con CONICET. INTI, y lo que hicimos con INTI fue poder validar la fórmula y hacer las pruebas de escalado. Qué interesante, bien. Así que muchas gracias. Bueno, ya estando respondiendo las preguntas, muchísimas gracias a todos, nuevamente a los exponentes, muy claro todo, a la gente participante por sus preguntas, y con esto damos por cerrado la primera parte del día 2, el bloque de vino. Hacemos un breve receso hasta las 13 y continuamos con el bloque de café. Muchas gracias a todos.